y las otras, por ser insensatas, no lo hicieron. Porque hay muchas coincidencias, que las 10 eran vírgenes, aunque eran 5 prudentes y 5 insensatas, las 10 eran vírgenes. Las 10 esperaban al esposo, o sea, eso son coincidencias. Las 10 cabecearon y las 10 se durmieron. Pero la diferencia era que cuando, digamos que hay otra coincidencia, las 10 escucharon la voz que anunciaba: he aquí viene al esposo, salid a recibirlo. O sea, escucharon la voz de que el esposo venía. O sea, esta parábola junto con las otras dos que están aquí son 3 parábolas que están hablando de los tiempos finales, ¿verdad? Son palabras proféticas. Y sin duda que las 10 vírgenes se representan, ¿verdad? Un pueblo, personas esperando el retorno de Cristo. Pero la diferencia estaba, ¿verdad?, en que dice el versículo número 2, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando su lámpara, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con sus lámparas. Ambas, las 5 prudentes y las 5 insensatas, tenían aceite, pero cometieron un error, que fue el no prepararse con el aceite adicional para ese día en especial, para esa espera, para ese tiempo. Y hermanos, hoy en día, ¿verdad?, hay, como en todos los ambientes, no solo sucede en el pueblo cristiano, sucede en la política, sucede en las situaciones del mundo, que hay diversas opiniones, ¿verdad? En cuanto a los criterios, porque el fenómeno de la cosmovisión nos permite ver de distinta manera las cosas. Y sin duda que en el pueblo cristiano también hay distinta perspectiva en cuanto a las cosas, cómo vemos. Y hay quienes dicen que la iglesia está en crisis, que la iglesia de este siglo XXI, de este año 23, es una iglesia que está viviendo en crisis, digamos, ¿verdad? Usted sabe que cuando hablamos de iglesia hablamos de nosotros, los que creemos, no hablamos del lugar físico, del templo, sino de cada individuo. Y hay otros que sostienen, que estamos, digamos, no estamos tan mal, ¿verdad? Y hay otros que tienen, ¿verdad?, que están allí, digamos, que piensan que estamos mal, que estamos en crisis, pero que estamos esperando un avivamiento, un mover de Dios, que tenemos esa expectativa, esa esperanza de que algo va a suceder, ¿verdad? Como decía el coro, algo va a suceder, la atmósfera va a cambiar y algo va a suceder. Entonces, sin duda que aquí se produce el tema, digamos, de las distintas opiniones y también nosotros recogemos esas opiniones y tenemos aquí, sin duda, si preguntáramos uno por uno, habría distintas opiniones, distinta óptica, ¿verdad?, en cuanto a los tiempos, a cómo nos vivimos, lo que sentimos, cómo vemos la iglesia, cómo vemos el mover de Dios, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero hay una cosa que es distintiva, hermanos, y que la Biblia enfatiza: la importancia de la vida del creyente llena del Espíritu Santo, ¿verdad?
Es un fenómeno y que, digamos, hay una coincidencia en la gran mayoría en el mundo, dentro del pueblo cristiano, hablo una vez más, ¿verdad? Menciono ese hecho, ese principio de que se necesita un mover del Espíritu de Dios. Amén. Y que la presencia del Espíritu de Dios es la que hace la diferencia. Y bueno, sin duda, ¿verdad? Que esto no es una novedad. Si nosotros analizamos la palabra de Dios, encontramos de que esta es una gran verdad y que por alguna razón, hermano, la Biblia contiene diversos ejemplos de personas que en un momento de su vida, en una etapa de su vida, estuvieron encendidos, pero por alguna circunstancia, o por situaciones, o por luchas, por pruebas, vaya a saber por qué razón, como que comenzó a apagarse esa lámpara. Por eso, la frase que comenzamos diciendo, ¿verdad? Mantén tu lámpara encendida. Amén. Amén. El desafío es que sin importar o sin, digamos, saber exactamente con exactitud qué tiempo estamos viviendo o cuál es la realidad, a lo que nosotros vamos y lo que nosotros nos compete, hermanos, como cristianos, es mantener nuestra lámpara encendida. Amén. Amén. Por eso dígale que está a su lado, antes que se duerma, mantén tu lámpara encendida. Si no mantienes tu lámpara encendida, te voy a dar para que estate quieto para que te despiertes. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 19, hay un versículo muy conocido que dice: no apaguéis el espíritu. Pablo, aconsejando a los tesalonicenses, habla de no apagar el espíritu. Lo contrario de eso es mantener la llama encendida. Amén. Es mantener la lámpara encendida. También allí en San Pablo, escribiendo a su discípulo Timoteo, segunda de Timoteo 1:6, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego. Que avives el fuego. Eso es mantener la lámpara encendida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, hay un principio aquí, hermanos, que es importante marcarlo. Que Pablo no le dice a los tesalonicenses ni a su discípulo, a un pastor como era Timoteo, pero le dice: no te preocupes que yo voy a hacer que tu lámpara se mantenga encendida, o que el fuego de Dios esté vivo en ti. Porque muchas veces, hermanos, nosotros no tenemos la lámpara encendida porque creemos que eso es responsabilidad de otros. Pero la Biblia nos enseña que es responsabilidad de cada uno de nosotros de mantener la lámpara encendida. Amén. Aleluya. ¿Verdad? No depende si el culto estuvo a pum para arriba o los músicos estaban, ¿verdad? Prendidos fuego, como decía aquel artista argentino, ¿verdad? O si el culto estuvo, ¿verdad? Como decía uno, el culto estuvo infernal. No era la idea, ¿verdad? Sino que depende de cada uno de nosotros. Si nosotros observamos la parábola, más allá de que no podemos hacer doctrina de una parábola, ¿verdad? Porque no contiene doctrina, pero contiene muchas enseñanzas y podemos extraer muchas enseñanzas. Cuando llegó el esposo, ¿verdad?, a la medianoche, ¿verdad?, y se levantaron aquellas, dice que a la medianoche se oyó un clamor y aquí viene el esposo a salir. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras,
Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Eso habla de responsabilidad individual. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Yo soy responsable de mantener la lámpara encendida. Amén. Independiente de quién sea, hermano. Podía estar atrás de este púlpito Cash Luna. Pero si usted no tiene un compromiso de mantener su lámpara encendida, de nada va a ser lo que esté Cash Luna o esté el predicador más famoso que pueda existir y más ungido. Porque es responsabilidad de nosotros tener la lámpara encendida. Amén. 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 No apaguéis el espíritu, es el consejo de Pablo. Aviva el fuego. Le dice Pablo a Timoteo, aquel pastor de la iglesia, aviva el fuego, porque ya te fue dado, ahora tienes que avivar ese fuego, no tienes que permitir que se apague. Aleluya. Gloria a Dios. Y hermanos, a través de la historia bíblica, nosotros encontramos hombres que estuvieron encendidos, que tenían la lámpara encendida, y mientras tuvieron esa lámpara encendida, cosas sucedían. Una historia muy conocida en la Biblia y que ustedes la habrán leído muchas veces, la historia de Sansón. En el capítulo 17 del libro de los Jueces, del capítulo 13 al 17, cuenta la historia de este hombre, que era un hombre lleno del Espíritu de Dios y que por 20 años gobernó sobre Israel. Y las cosas extraordinarias que hacía, los éxitos que tenía. Pero un día su lámpara se apagó y terminó como esclavo. Le sacaron los ojos, lo llevaron como esclavo de ser un hombre ungido que había sido separado como juez para gobernar la nación de Israel. Terminó siendo un esclavo, moliendo, ¿verdad?, el trigo para sus enemigos los filisteos, siendo de la burla, el escarnio. Ese fue su final. Pero mire qué interesante es. Vamos a leer unos 2 o 3 versículos de esta historia del libro de los Jueces. Allá en el Antiguo Testamento, después del libro de Josué, usted se va a encontrar con un libro que se llama el libro de los Jueces, porque contiene la historia de estos hombres y mujeres. Comienza en el capítulo 13, la historia de este hombre sigue, del libro de los Jueces es la historia más larga que abarca más capítulos, pero en el capítulo 16 habla de que ya al final de los tiempos de Sansón, dice que cuando Sansón había sido llevado en una fiesta de los filisteos mientras estaban adorando a sus dioses, fue llevado para burlarse de él, porque Sansón había sido un problema para los filisteos, había matado muchos filisteos. En una ocasión solamente con una quijada de asno mató a 1000. Usted imagínese, era un hombre valeroso, pero su valor estaba y su poder estaba en la unción que reposaba sobre él. Pero ya en ese tiempo final, dice que en aquel lugar había como 3000 personas. En el capítulo 16 dice la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales, los filisteos, estaban allí. Y en el piso alto había como 3000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Estaban en aquella fiesta, ¿verdad? Y Sansón, verso 30, dijo: Sansón, muera yo con los filisteos. Se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida.
Y termina el versículo 31 al final diciendo, y juzgó a Israel durante 20 años. Sansón recuperó su fuerza, la fuerza que estaba en su cabellera. Tenía aquel pelo largo y cuando estuvo en la cárcel todo ese tiempo que le habían quitado los ojos y lo hacían trabajar como esclavo, su cabello comenzó a crecer. Aquel momento difícil que él tuvo cuando su lámpara se apagó fue cuando él abrió su corazón para la filistea Dalila y le dijo que la fuerza y el poder de él estaba en su cabellera. Se durmió en los brazos de Dalila y ella le hizo cortar el cabello, y cuando Sansón se despertó, porque Dalila lo sacudió, le dijo: Sansón, los filisteos están sobre ti, y él pensó que podía escaparse como otras veces, pero esa vez no pudo. Los filisteos lo tomaron, lo esclavizaron, le echaron aceite hirviendo en los ojos, lo dejaron ciego, le arrancaron sus ojos y terminó como esclavo. Pero volvió Sansón a crecer su cabello y volvió a recuperar. Volvió a hacer que la lámpara volviera a encender. Amén. Si usted es inteligente, que creo que sí que lo es, usted está entendiendo que lo que quiero decirle es que aunque la lámpara se apague, hay posibilidades de recuperar esa unción. Amén. Amén. Por eso la exhortación de San Pablo: no apaguéis el espíritu, aviva el fuego. Si por alguna circunstancia, hermanos, la unción de Dios, el fuego de Dios, de la pasión, del servicio, del entusiasmo, de la adoración, de la devoción a Dios, se quiere apagar, hay posibilidades de volver a encender esa llama. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Encender esa llama. No todo está perdido. Gloria a Dios. Amén. Que con el Señor hay oportunidades. Aleluya. Gloria De volver de nuevo. De recuperar todo eso que parece que está ya perdido. Gloria. Aleluya. Hubieron otros hombres como Saúl, ¿verdad? Historias, debo apurarme, pero conocidas historias. Un hombre que fue ungido, primera de Samuel, capítulo 10, verso 1, habla de cuando él fue ungido como rey de Israel. Y en la época en que él estaba en su apogeo, en la época que él estaba con su lámpara encendida, él destruyó a los filisteos, destruyó a los amonitas, destruyó a todos los enemigos que se levantaban contra él. No había quien se pudiese enfrentar a Saúl. No solo que era un gran guerrero, sino que la unción de Dios estaba sobre él. Pero un día su lámpara se apagó, porque desobedeció a Dios, porque quiso hacer las cosas conforme a su voluntad y no a la forma de Dios. Y perdió esa unción y terminó un triste final muriendo, ¿verdad? Perdido, sin ninguna esperanza. Hubo hombres como Juan el Bautista que no pecaron. Su único pecado de Juan el Bautista era que era un hombre muy frontal. Y cuando tenía que predicar y decir las cosas, lo hacía de una forma muy elocuente, pero muy clara. No las tapujeaba, no las adornaba. Y en el Evangelio de Juan habla de Juan el Bautista, capítulo 5 del Evangelio de Juan. Rápidamente voy a ir diciendo y ya paso a otros puntos. Dice el versículo 35 de Juan 5, dice: Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros que hiciste regocijaros por un tiempo en su luz. ¿Por qué? Porque él era antorcha que ardía y alumbraba. Y los judíos
quisieron regocijarse sobre esa antorcha, sobre esa luz, sobre ese fuego, sobre esa lámpara que estaba encendida. Pero hermanos, hay tres cosas importantes que suceden cuando nosotros mantenemos nuestra lámpara encendida. Número uno, ya lo dijimos. Mantén tu lámpara encendida hasta que Él venga. Amén. 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 Como las 10 vírgenes prudentes. Amén. Aleluya. No sabemos cuándo el Señor vendrá. Hoy se habla de que va a ser pronto el retorno del Señor por las cosas que están pasando en el mundo, y después puede ser que sí, no sabemos, pero nosotros con certeza no podemos estipular y decir el tiempo exacto del retorno del Señor. Pero sí hay una cosa cierta, que yo tengo que mantenerme lleno del poder de Dios. Amén. Que yo tengo que mantener mi lámpara encendida. Aleluya. Porque en cualquier momento, a la medianoche, se puede escuchar esa voz que diga: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y estamos con nuestra lámpara encendida como aquellas vírgenes prudentes, y entonces dice, va a suceder el fenómeno que nos relata aquí Mateo. Dice, pero mientras, hablando de las insensatas, mientras ellas iban a buscar, a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. ¿Cuál es el secreto, hermanos? Es velar. El tener nuestra lámpara encendida nos ayuda a estar despierto. Aleluya. Amén. Dígale al que está a su lado, que está durmiéndose: despiértate, dormilón. Mire que yo le estoy diciendo eso, y eso está en la Biblia, así que usted no se va a enojar conmigo. Eso fue lo que le dijeron a Jonás: despiértate, dormilón, y clama a tu Dios, ¿verdad? Así que bueno, usted no se puede enojar conmigo, ¿verdad? Que si yo le estoy diciendo que usted es dormilón, no estoy diciendo eso. Pero la Biblia dice, hermanos, que es importante velar y orar, estar preparado, porque no sabemos ese día cuándo va a suceder. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuál es mi responsabilidad, hermanos? Basta de nosotros delegar responsabilidades sobre otros y culpar a otros de las cosas que nos suceden por nuestro nivel espiritual. Las cosas van a suceder, hermanos. Y los problemas siempre, miren lo que le voy a decir, miren qué verdad esta. Usted ya la sabe, yo solo se la voy a repetir. Los problemas y las luchas siempre van a estar. Las dificultades siempre van a estar. Pero no depende, y no es las luchas y las pruebas y las personas que puedan levantarse contra nosotros o las situaciones que podamos tener, que tienen que medir nuestro nivel espiritual. No, es un error creer que yo no me congrego más por causa de tal hermano, que yo no hago tal cosa por causa de tal persona, por tal situación. No. Si yo no tengo mi lámpara encendida, el único responsable soy yo. ¿Cuántos dicen amén? Es mi responsabilidad, y un día me voy a presentar delante del Señor y no voy a poder excusarme. Yo debo buscar, debo orar, debo buscar del Señor, debo leer su palabra, debo adorar al Señor, debo mantener mi lámpara encendida. Gloria a Dios. No depende de papá, ni mamá, de mi esposo, ni mi esposa, ni del pastor, ni del presidente de la República. No, depende de cada uno de nosotros. Amén. En la medida que tenemos comunión con el Dios del cielo, amén, que buscamos mantener esa lámpara encendida, aleluya, y cuando el Señor venga, nosotros vamos a entrar a las bodas con Él. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. ¿Cuántos se van con el Señor? Amén. Aleluya. Segunda cosa, y ya voy
cerrando. En 2 de Samuel hay una historia que sucedió, algo que sucedió con David, 2 de Samuel capítulo 21. Ya David estaba en sus años no tan mozo, pero era un hombre que se había destacado porque su historia de matador de gigante había comenzado allí, que nos relata 1 de Samuel 17, cuando mató a Goliat. Pero habían otros gigantes que todavía quedaban, y sucedió, nos dice acá en 2 de Samuel capítulo 21, voy hacia ahí tratando de llegar, 21, 17 creo que es, ¿o no? ¿O me confundí de Biblia? No, sí, estoy bien, pero yo no estaba en Samuel, estaba en el libro de Reyes, entonces nunca iba a encontrarlo a Samuel, me iba a encontrar con los reyes menos con Samuel. Pero ahí en segunda de Samuel, capítulo 21, ya estoy llegando, ¿ya lo encontró usted? Amén, qué bueno, me alegro que usted sea rápido en eso, para encontrarlo, ¿verdad? Versículo 17, más Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que se apague la lámpara de Israel. Amén. La lámpara de Israel era el rey David, era el ungido de Dios, era el hombre que salía a enfrentar las batallas, los enemigos, como decía hace un instante, ¿verdad? Que desde muy joven se había acostumbrado a luchar con el oso, con el león, para defender sus ovejas, y cuando se transformó en soldado del ejército de Saúl y llegó a ser rey, David siempre estaba al frente de batalla peleando y destruyendo al enemigo. Los gigantes que se presentaban, pero algo había sucedido con la lámpara, ¿verdad? Ya la lámpara, habían transcurrido los años y no era la misma fuerza que él tenía. Entonces, ¿qué sucedió? Casi pierde la vida el rey. Pero vino uno de sus generales para defenderlo, ayudarlo en ese momento. Pero también la determinación de sus generales fue: no queremos que salgas más a la batalla, no sea que se apague tu lámpara. Amén. ¿Qué significa esto? No significa que no tengo que pelear más. No, significa que debo seguir peleando, pero debo entender también que esa unción, esa gracia de Dios, esa bendición sobre mi vida, también debe ser alcanzada en la vida de otros. Amén. Amén. Otros tienen que también recibir esa unción, esa gracia de Dios para también continuar. Si hay una de las cosas que a veces cuesta dentro del pueblo de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros nos acomodamos y cuando Dios nos bendice y somos llenos de su gracia, nos olvidamos de que esa unción es transferible. Esa unción es transferible. ¿Cómo es eso? Bueno, la unción que estaba en Jesucristo fue transferida a sus discípulos. Aleluya. Amén. Amén.
Jesús era el ungido de Dios y en Lucas 4 el Señor dice el Espíritu, 4:18 dice el Espíritu del Señor está sobre mí. Pero en el Evangelio de Juan el Señor termina sus últimos tiempos diciendo a los discípulos: es necesario que yo me vaya para que venga el otro Consolador, que estará con vosotros todos los días hasta el fin. La transferencia de la unción. Y es como la lámpara se mantiene cuando nosotros transferimos esa unción sobre la vida de otras personas. Amén. Amén. ¿Cuáles son esas personas? Pueden ser nuestros hijos. Pueden ser personas que tenemos la responsabilidad de ministrarle. Esa unción que Dios te dio, esa lámpara encendida, es necesario que también otros puedan experimentarla. Amén. Que otros puedan, las nuevas generaciones, ¿verdad? Los otros días hablaba con un hermano acerca de esa realidad, de los cambios, de los tiempos, ¿verdad? De no creer que nosotros vamos a quedarnos para semilla. No, las generaciones que vienen necesitan también de esa unción, de esa gracia de Dios sobre sus vidas para que puedan continuar la obra del Señor. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Y debemos nosotros hacer que esa lámpara que hemos sido, como era el rey David, que fue el ungido de Dios y estaba con aquella unción de Dios sobre su vida, aleluya, pudiese mantener. Los generales dijeron: nosotros queremos mantener esa unción, queremos mantener esa lámpara, no queremos que se apague. Tú eres importante como rey en Israel, lo que has hecho, las cosas que has marcado, los logros que has hecho, las batallas que has ganado. No queremos que de repente, repentinamente mueras en el campo de batalla y la lámpara de Israel se apague. Sí, sí. Y hermanos, sin duda que es así. Debemos trabajar de tal manera que podamos transmitir esa bendición a otros. Amén. 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 Bendiga a sus hijos, porque son las generaciones que quedarán. Transmítale la unción de Dios. Amén. Amén. Háblele la importancia que tiene ser lleno de la presencia de Dios. Aleluya. Porque ellos van a enseñar a sus hijos y así sucesivamente otras generaciones. Los grandes problemas que muchas veces la iglesia ha vivido, como vivió el pueblo de Israel, que por razones de tiempo no puedo contarlo todo, ha sido, hermanos, la pérdida de generaciones. Generaciones que se han perdido. Y sucede en el plano general del mundo de la humanidad. Hay generaciones que por alguna razón se perdieron, pero se perdieron porque no se les transmitió los valores y los principios y las enseñanzas adecuadas. Y en el pueblo de Dios sucede esa misma cosa. No hemos transmitido esa unción. Allí en el libro de Josué, termina el libro de Josué. En los últimos capítulos del libro, Josué hace un desafío al pueblo y le dice: ustedes escojan a quién servir. Si quieren servir al amorreo o al cananeo del otro lado del Jordán, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria a Dios. Aleluya. Pero sin embargo, hermano, el libro de los jueces comienza, el libro de los jueces, que es la continuación del libro de Josué, no solo cronológicamente como está en la Biblia, sino cronológicamente en la continuación. Dice allí en los primeros capítulos del libro de jueces que se levantó una nueva generación que no conocía a Dios, ni sabía de los milagros y de las cosas extraordinarias que Dios había hecho por Israel. ¿Verdad? Y eso era lo que de alguna manera estos hombres querían cuidar, para que los gigantes sigan siendo vencidos, para que el enemigo sea derrotado, para que sigan levantándose guerreros,
aleluya, para que sigan y la obra del Señor continúe, nosotros debemos mantener nuestra lámpara encendida. Gloria a Dios. Y bendecir a otras generaciones. Amén. Para que esa bendición se proyecte hacia adelante, no hacia atrás y se estanque, sino que avance. Aleluya. Aleluya. Es la bendición de Dios que nosotros transmitimos. En Primera de Samuel, por último, capítulo 3. Primera de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 3, el verso 3. Y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Amén. Gloria a Dios. Mientras la lámpara del Señor está encendida, siempre habrá hombres que escucharán el llamado de Dios. Aleluya. Siempre habrá mujeres que escucharán el llamado de Dios. Amén. Aleluya. El pueblo de Israel, la nación, estaba en crisis. El sacerdote Elí pasaba sentado en su silla y no se preocupaba más por la nación. Usted puede leer en su casa los primeros capítulos allí del libro de Primera de Samuel y encontrará la historia. Los hijos de Elí hacían lo que querían, vivían de cualquier manera. Y la nación había caído en manos de los filisteos. Los filisteos habían llevado el arca. Y había una gran crisis moral, espiritual y económica. Pero en medio, antes que la lámpara se apagara, Dios dijo: Samuel. Y él dijo: ven aquí, Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso, hermanos, Dios sigue llamando personas. Amén. Dios sigue levantando personas. Aleluya. Amén. Así como Él te eligió a ti, me eligió a mí, Él sigue eligiendo personas. Amén. Amén. Y levantando personas que se transformen en esa generación que mantenga la lámpara encendida. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. No solo nosotros debemos mantener la lámpara encendida esperando el retorno del Señor, sino que tenemos que tener ese Gloria a aceite Dios. adicional. Aleluya. Ese aceite adicional, ¿para qué? Porque si usted me acompañó en la lectura allí de Mateo 25, dice: le dijeron las prudentes, para que no les falte a ustedes y nos falte a nosotras, ustedes vayan y compren. ¿Me entienden? El aceite adicional es para bendecir la vida de otros. Aleluya. Amén. Lo que Dios te ha dado, la bendición de Dios, no es para que tú te la guardes. Amén. Dígale que está a su lado: no te guardes la bendición. Aleluya. No es para que tú te la guardes. Lo que Dios te ha dado, la bendición, sea económica, sea espiritual, si Dios te ha capacitado, te ha permitido conocer de su palabra, tener experiencias espirituales, tener testimonios de vida, bendiciones, es para que lo compartas. Gloria. Aleluya, porque eso hará que la lámpara se mantenga encendida. Aleluya. Aleluya. Y no solo nosotros vamos a estar encendidos, sino otros Gloria van a a ser Dios. encendidos Aleluya. con nuestra lámpara. Y esa lámpara no se va a apagar jamás. Gloria. Aleluya. Era la consigna que tenían, que pasen los músicos, la consigna que tenían y la orden de Moisés dada por Dios al pueblo era que la lámpara o el candelabro que estaba allí en el templo no debía de apagarse. Ellos debían mantener encendida esa lámpara. Póngase de pie.